fuerte aplauso al Señor. ¿Aguantas? Ya le vamos a comprar un banquito, ¿verdad? Esté ahí. Vamos a la palabra del Señor. Hemos estado hablando sobre mayordomía. Hemos estado hablando sobre el dar, la responsabilidad que Dios nos ha dado de que todo lo que tenemos somos simplemente administradores de lo que hemos recibido por misericordia, por el amor de Dios. Hoy quiero hablar de 3 ejemplos de hombres que practicaron la mayordomía, que practicaron y dieron lo que Dios les había entregado. El primer ejemplo está en el Antiguo Testamento y es un hombre llamado Nehemías. Allá en el libro de Nehemías podemos ver la historia interesante de este hombre. En el primer capítulo podemos ver que él está sirviendo al rey, está tranquilo en el palacio, pero pregunta: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está nuestra tierra? ¿Cómo está la tierra de nuestros padres? Y le dicen: está destruido, está asolado, no hay nada, todo es desierto. Y él recibe un golpe en su corazón y se presenta ante el rey, porque él trabajaba en la corte del rey, y la Biblia nos enseña que él era copero del rey. Era una persona de mucha confianza con el rey. A donde estaba el rey, allí estaba Nehemías. El rey lo observa y le dice: tu rostro no es el mismo, hay algo en tu corazón. Y él le dice: ¿cómo puedo estar alegre si la casa de mis padres está en ruinas? Allí donde la presencia de Dios se mueve, está en ruinas la ciudad. El rey le pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme, ¿qué deseas? Queridos hermanos, aquel hombre pide para llevar y reconstruir una ciudad. ¿Qué podemos aprender de Nehemías? Un hombre exitoso, un hombre que había triunfado en el extranjero, un hombre que no tenía que venir a la tierra de la derrota y de la afrenta, porque Nehemías había nacido en el exilio. Él no conocía Jerusalén. Él se había criado, había nacido, se había criado y se había desarrollado y había triunfado en aquella nación extranjera. Pero él quiso y se acordó que Dios podía usarlo, se prestó para que Dios lo usara para regresar a su tierra. Él lo hace, regresa a edificar los muros de Jerusalén, organiza al pueblo, organiza a las personas, y él mismo invierte, él mismo la fortuna que él había logrado, la invierte para construir y edificar los muros de Jerusalén. La palabra del Señor dice que este hombre en 52 días edificó lo que años no se había podido hacer, lo que en décadas no se podía hacer. ¿Qué significa esto? La palabra del Señor nos enseña en Nehemías que el pueblo tuvo ánimo para edificar, el pueblo tuvo el deseo para hacer las cosas, y cuando un pueblo tiene el deseo de hacer las cosas salen. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que Dios respalda, es la unidad, porque la unidad es el efecto del Espíritu Santo, es la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros pensamos que son los dones, que son las lenguas, esos son unciones poderosas que Dios da, pero la presencia del Espíritu Santo, el distintivo que lo hace manifestarse y decir está el Espíritu, es la unidad. Cuando la unidad está, Dios empieza a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre hizo aquello. No había maquinaria, no había la tecnología, ¿verdad?, que hoy se tiene, pero él desafió y oró al Señor. Dice la Biblia: oró y trabajó, oró y dio, oró y se invirtió. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor dice que se burlaban de él y le decían: aquello que estás haciendo, un animal lo puede tirar, cualquier animal, ¿verdad? Pero este hombre no escuchó, sino buscó a Dios.
Hubo momentos donde quisieron sacarlo del camino, pero él siguió fiel al llamado que Dios le había dado. Queridos hermanos, Nehemías es un ejemplo de que lo que tenía lo trajo a los pies de Dios. ¿Cuál fue el resultado de hacer esto? ¿Por qué Nehemías está como primer ejemplo? Si usted va conmigo al capítulo 5 de Nehemías, en su verso 19, él ora de esta manera y dice de la siguiente manera: hoy que nos hemos convocado en la siembra, hoy que nos hemos convocado para dar, hoy que nos hemos proyectado y podemos pensar en la misericordia de Dios y que Dios no falla, que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Nuestra confianza no está en nosotros, sino está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre dice estas palabras: acuérdate de mí para bien, Dios mío. Pero mire lo que dice. ¿Cuántos quieren que Dios se acuerde de usted para bien? ¿Cuántos quieren que Dios se levante y dice: ¿y a quién castigo hoy? Quiero castigar a alguien. Y Señor, acuérdate de mí, ¿no, verdad? Mire lo que dice: acuérdate de mí para bien. Pero mire, le dice: Dios mío, acuérdate de mí para bien. Si le quieres hacer bien a alguien, acuérdate de mí. ¿Cuántos quieren estar en esa lista? ¿Cuántos quieren estar ahí? Que Dios se levante y dice: yo quiero bendecir a alguien, yo quiero dar algo a alguien, quiero mirar hacia la tierra y buscar a alguien y decir: Señor, yo quiero estar en la lista. Este hombre dice: acuérdate de mí para bien. Pero mire, el ejercicio correcto de lo que Dios nos ha dado y trabajarlo y ser responsable en la obra de Dios. Miren lo que dice este hombre: y de todo lo que hice por este pueblo. Señor, acuérdate de mí para bien, pero de todo lo que hice por este pueblo, de toda mi inversión. ¿Dónde está su inversión? En este pueblo. Queridos hermanos, ¿usted su inversión está haciendo en este pueblo? Ojalá aprendamos de Nehemías. En el capítulo 13, verso 14, vuelve a decir lo mismo Nehemías: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. ¿Está conmigo en la Biblia? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios. Lo que usted hace en la casa de Dios, ¿qué es? Son cosas interesantes. Acuérdate de mí y no borres mis misericordias, mis actitudes de dar en la casa de mi Dios. Y miren lo que dice: y en su servicio. Son dos cosas muy diferentes, el servir y el dar. Eso es mayordomía. Lo que somos y lo que tenemos, entregarlo al Señor. Y este hombre dice: en lo que he hecho por tu casa y en el servicio. En el capítulo 13, verso 31, él termina, después de hablar, en una oración. Y termina esa oración de esta manera. Capítulo 13, verso 31, al final: acuérdate de mí, Dios mío. ¿Para qué? Para bien. Acuérdate de mí para bien. Queridos hermanos, este hombre, todo lo que hizo, lo hizo porque vio la necesidad y no quiso quedarse estático, sino supo invertirse. Queridos hermanos, la mayordomía es saber invertir en el reino de Dios. Qué lástima es cuando no sabemos invertir, pero qué bendición es cuando podemos decirle al Señor: acuérdate de mí por el bien que he hecho por tu casa. ¿Cuántos dicen amén? El segundo ejemplo es una historia fantástica en el libro de Lucas, capítulo 7. Ya en el Nuevo Testamento, el Señor, en su ministerio terrenal, alguien va, alguien necesita un milagro, alguien necesita una sanidad. Y en el capítulo 7, verso 2 del libro de Lucas, si va conmigo, ¿cuántos están aquí? Amén. Hay una historia fascinante de un centurión.
de un hombre con poder militar, con poder económico, con autoridad. Y la Biblia declara que este hombre tenía un siervo, alguien que trabajaba para él, alguien de confianza. Pero mire lo que dice la Escritura. Y el siervo de un centurión, capítulo 7, verso 2, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Qué tenía aquel hombre? Enfermo y a punto de morir. Él no dijo, bueno, que se muera para que no me cobre, ¿verdad?, la jubilación. ¿Cuántos dicen amén? Sino dice que lo amaba, porque era un fiel siervo, era una persona que lo había acompañado. Y mire lo que dice el verso 3, si sigue conmigo, verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Aquel hombre, por lo que era, quizás no se podía acercar a Jesús, quizás no quería ofender a Cristo, y él envía a unas personas, ancianos principales de la sinagoga, y aquellos hombres, dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Lo que él quería era un milagro, lo que él quería era una sanidad, lo que él quería era que su siervo fuera sanado de aquella enfermedad. Y la palabra del Señor dice, el verso 4, capítulo 7 de Lucas, verso 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, mire, esto es importante. Los ancianos intervinieron por aquel hombre en su necesidad, pero mire la palabra que le dijeron, es digno de que le concedas esto, es digno que le hagas este milagro, es digno. Señor, si en alguien puedes hacer un milagro, es este hombre. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros somos dignos de que Dios nos haga un milagro? ¿Sabe qué es eso? Cuando hemos practicado una correcta mayordomía, cuando hemos sido fieles a Dios en lo que somos y en lo que Él nos ha dado, cuando hemos cumplido fielmente en lo que Dios ha proporcionado en nuestra vida. Hoy hay tantas cosas que quieren decirle un camino diferente a la gente, pero queridos hermanos, cuando uno va a la Escritura, el Señor es fiel, el Señor cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice, porque él era digno, porque este hombre está como segundo ejemplo, era extranjero, no era de la nación judía, pero este hombre era digno. En toda la historia de Cristo no se encuentra que diga alguien aquí es digno, sino era este extranjero. Y los principales de la sinagoga dijeron, si hay alguien que merece este milagro es él. Él es digno de que le concedas. ¿Qué es lo que hace digno a una persona? El siguiente versículo, el verso 5 dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Dos cosas. Sirve, pero da. ¿Cuántos dicen amén? Ejerce la mayordomía integral. Se da, pero da también. No solamente es palabras o sentimientos, sino también lo manifiesta en lo que tiene. Lo entrega para la obra y dice, porque ama nuestra nación. ¿Usted ama este lugar? ¿Usted ama este lugar? ¿Usted ha edificado este templo? ¿Usted ha edificado y ha sido parte de todo esto? ¿Cuántos pueden decir amén? Pues usted es digno de que Dios le escuche. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, ¿qué pasa con la vida de este hombre? Dos cosas le dijeron. La petición no fue tan larga. Hay gente que puede venir con un discurso para convencer a alguien, ¿verdad?, que le cumpla. Pero estos hombres nada más dos cosas dijeron. Ama nuestra nación y ha invertido en nuestra nación. Queridos hermanos, ¿usted se ha dado?
usted ha invertido en este lugar? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Verso 6, capítulo 7 de Lucas, verso 6. Al final podemos ver la historia, qué es lo que dice el Señor. Y Jesús fue con ellos. El Señor dijo, voy. Claro que voy. Si es un hombre que ha obedecido y ha entendido, lo haré. Queridos hermanos, la vida cristiana no es complicada. Y la mayordomía no es complicada. Es sencilla. Es dar. Cumplir con lo que Dios nos pide. ¿Cuántos dicen amén? El verso 10, vemos la respuesta que llevó este hombre en el milagro. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron, ¿cómo hallaron al siervo? Sano, completamente restaurado. Hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El ejercicio correcto de tu mayordomía te abre la puerta para milagros extraordinarios. Sin tanta vuelta, sin tanta complicación, es digno de recibir aquello. Queridos hermanos, aprendamos de este hombre que, no siendo judío, pero temeroso de Dios, aprendió. Nosotros venimos quizás del mundo con otras corrientes, con otras enseñanzas, pero la Biblia dice que ya no somos del mundo, ni vivimos en el mundo, ni practicamos las cosas del mundo, sino hemos venido al señorío y al gobierno de Cristo. Amén. Y usted ha renovado su corazón y su mente como hijo de Dios. Este hombre recibió un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro en su casa? ¿Cuántos necesitan un milagro en tu casa? Pues que se oiga desde el cielo. Es digno que le hagas ese milagro. ¿Cuántos dicen amén? El tercer ejemplo se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10. Y es la historia de otro militar. Es la historia de otro centurión. Este centurión tiene nombre. Se llama Cornelio. Este centurión principal vivía en un lugar hermoso, junto a la playa. Tenía la mejor casa, tenía la mejor vista. Aquel lugar donde él vivía, en Cesarea, era como si dijéramos el mar Caribe aquí. Era lo mejor, el mejor clima, la mejor agua, la mejor temperatura. Y ahí vivían las gentes de opulencia. Y aquel hombre allí tenía su residencia. No era cualquier cosa, era un hombre importante. Pero la Biblia declara en el verso 2 del capítulo 10 del libro de Hechos que este hombre era piadoso y temeroso de Dios. Amaba las cosas santas. La palabra piedad es amar las cosas santas, y aborrecía lo que no le agrada a Dios. Pero era un hombre temeroso de Dios. No solamente él, sino la Biblia dice con toda su casa. Este hombre tenía una mayordomía integral y hasta su familia estaba. Este estaba súper completo. No nada más era él como padre, sino toda su familia. Y al hablar de su familia, estaban incluidos también los que estaban bajo su mando. Tenían que vivir bajo el temor de Dios. La palabra del Señor dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Pero mire lo siguiente: y que hacía muchas limosnas al pueblo. La palabra limosna no es lo que sobra. Limosnas es ofrendas dedicadas a Dios. La palabra nos dice que este hombre participaba fuertemente, pero dice, oraba a Dios siempre. La oración y la ofrenda y el dar van de la mano. La espiritualidad provoca que demos. La espiritualidad provoca en el dar. ¿Cuántos dicen amén? La santidad provoca que invirtamos en el reino de Dios, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Sabemos que pronto pasamos y volamos, y Dios regresa en gran manera lo que podemos invertir en el reino.
Este hombre, la palabra del Señor dice en el verso 4, que tiene una experiencia sobrenatural. Un ángel lo visita. Un ángel desciende ahí a su casa. Imagínense, la historia es fantástica, porque esa manifestación angelical, a veces pensamos, ¿verdad?, que solo los superelegidos hay. Pero los ángeles vienen con un propósito. Son ministros que ejecutan la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser visitados por ángeles? Hay gente que dice, hermano, viera cómo me visitan los demonios. Sáquelos. Pida que ángeles caminen ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero los ángeles no van de paseo, van con una opción de cumplir la voluntad de Dios. Un escritor decía que cuando la gente no cumple su mayordomía fiel, los ángeles están en la banca. Están ahí. Porque dice, el pueblo de Dios no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero cuando un pueblo, un corazón, un hombre, una mujer es fiel a Dios en su mayordomía, los ángeles están activos, trabajando para ellos, cumpliendo la voluntad del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre recibe esa manifestación. Esa experiencia ya valía la pena. Esa experiencia de tocar el cielo y que lo espiritual se manifestara ya valía la pena. Y la palabra del Señor dice en el verso 4, si vamos, él mirándole fijamente y atemorizado por aquel ángel. No era un ángel chiquitito, ¿verdad? No era el ángel de ese de Cupido, sino los ángeles son poderosos, manifiestan la gloria de Dios, amén. Por eso no se manifiestan, porque infunden, su presencia infunde temor, infunde reverencia, y es un siervo de Dios nada más. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense si eso hace un ángel, que no hace Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Que Juan cuando lo vio cayó como muerto. ¿Qué no hará Dios cuando estemos en su presencia? Amén. El ángel impresiona a aquel hombre, pero aquel hombre escucha las palabras del ángel y él atemorizado dice, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Y el ángel le habla y le dice, mire lo que le dice: tus oraciones y tus limosnas y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. ¿Se acuerdan la palabra memoria? ¿Qué es memoria? Tu señal en la tierra. ¿Cuántos traen un celular? Y en el celular usted puede ver que si le quieren localizar, ¿verdad? ¿Dónde estás? Y manda una señal, ¿verdad? Y le sale por ahí un concepto que dice permitir que le localicen. Amén o no amén. Tu señal en la tierra son tus ofrendas y tus oraciones. Van complementadas. Es la coordenada en la tierra para que Dios voltee a ver la tierra. ¿Dónde está mi hijo? El Señor le dice a través del ángel en el Nuevo Testamento, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En el anterior mensaje hablamos del Salmo, ¿verdad? Y ese Salmo es del Antiguo Testamento. Ahora Dios le dice a un centurión en el Nuevo Testamento, tus oraciones y tu inversión en el reino están como punto de referencia en la tierra. Si Dios no cambió en 1000 años, ¿acaso cambió hoy? Dios sigue diciéndote lo mismo. Tu vida espiritual, pero tu inversión económica y lo que te he dado, si no lo has puesto en el reino, está incompleta. Pero si lo has complementado, tienes tu coordenada en la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué necesidad tenía este hombre? ¿Tenía un problema económico? ¿Tenía un problema familiar? ¿Cuál era el problema de este hombre? Todo lo tenía. Tenía una familia, tenía un cargo, tenía un trabajo, tenía todo. Pero le faltaba algo: la presencia del Espíritu Santo y oír de Cristo como Salvador y Señor. Él conocía a un Dios y lo reverenciaba,
y lo buscaba, como dice el apóstol Pablo, a quien buscáis sin haberle visto. Él buscaba a ese Dios que en lo que poco que conocía, pero el Señor lo visita. Y la palabra del Señor dice que Dios le dice, el verso 5, una de las cosas interesantes de la mayordomía y del ejercicio correcto de la mayordomía es que Dios te da dirección. Porque este hombre tenía todo, era exitoso en todas las cosas, pero un hombre más exitoso es el que sabe hacer el siguiente paso. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor en el verso 5, si va conmigo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 6, este posa en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Pero aquí viene la respuesta del cielo. Su necesidad era, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Tú puedes tener dinero, tú puedes tener todo, salud, pero dice, ¿y cuál es mi siguiente paso? ¿Para dónde voy? ¿Dónde está el éxito? La mayordomía nos abre la puerta para el siguiente paso, porque Dios, que lo sabe todo, nos va a guiar. ¿Cuántos dicen amén? Y este hombre, Dios le ayuda a dar el siguiente paso. Queridos hermanos, hace aquello, manda a buscar a Pedro. La palabra del Señor termina extraordinariamente. Pedro les habla y no había, dice, unas palabras, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y los bautizó, y fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo y los oían hablar en otras lenguas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Pedro comprendió que Dios no hacía acepción de personas, que Dios los amaba a ellos también, porque ellos amaban a Dios. Queridos hermanos, estos 3 ejemplos motiven nuestros corazones para buscar y servir a Dios, y que ejerzamos nuestra mayordomía fiel a Dios, y que cumplamos la encomienda que Dios nos ha dado. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra